porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus... Buenos días, amigos, buenos días, Horacio Cárdenas, bienvenidos a nuestro programa, Horacio, tuyo, mío, de todo el auditorio, Invítame a Leer. Así es, Gerardo Segura, mucho gusto saludarte y mucho gusto en poder estar aquí con nuestros amigos de Radio Universidad y especialmente aquellos que nos aceptan la invitación a acercarse a los libros. A los libros, ¿verdad? Fíjate que estamos aquí en vivo, Horacio, estamos transmitiendo en vivo desde esta cabina universitaria de Radio Universidad en el 104.1 FM, una cabina universitaria, nuestro teléfono 482-6995 para quien guste comunicarse con nosotros, hablarnos, darnos su opinión, sugerencias, invitaciones. Debemos confesar que vamos nosotros eligiendo los libros de los que vamos a hablar a nuestro libre albedrío. Esa es la verdad. Por supuesto. ¿No? Privilegio de conductores del programa y además en el momento en que alguien quiera hacernos una sugerencia, ahorita alguien aquí afuera, el jefe de la estación, me comentaba, ¿por qué no hablan de ciencia ficción? ¿Por qué no hablan de hechos alternativos? Claro. Bueno, y si acaban cerrándonos el programa, ¿qué vamos a hacer? Claro, estamos abiertos para sus opiniones, comentarios, sugerencias. No es que hayamos leído todos los libros, pero si no, imagínate, nosotros podemos leer, ¿qué será un promedio? Una persona normal, digamos, puede leer un libro por semana, ¿no? Libro por semana, pues para completar 50 libros al año. 50 libros es lo que en algunos países donde sí se lee, concretamente en Europa, que han estimado que es razonable. Razonable, 50 libros al año, lo que significa 500 libros 10 años. Habría que multiplicar entonces 500 libros por el número de años que se estima. Yo tendría ahorita que andar leyendo, debía haber leído a este ritmo unos 6 por 5, unos 3,000 libros. Pues sí, por ahí debemos de andar. ¿No? A veces hay libros que Pero no es cierto, yo no he leído 3,500 libros, no los he leído por lo que ustedes quieran, ¿no? Porque aparte es que estos libros son de lectura recreativa, aparte son los libros del trabajo, la chamba. Claro. No, todo lo demás que eso hay que leerlo, todo lo que estamos aquí hablando es lectura recreativa. Así es, y bueno, de vez en cuando también lectura de cuestión laboral, pero fíjate, ayer precisamente me encontré con un artículo que a mí me sorprendió, incluso me preocupó. Es una encuesta que se realiza en los Estados Unidos respecto a un tema en específico. Sí. ¿Cuántos libros tiene la gente en su casa? Sí. Libros, en este caso, eran libros para niños. Sí. El promedio nacional en los Estados Unidos de libros existentes en las casas es de 104 libros para niños en cada domicilio. Sí. Claro, con sus asegúnes, ¿no? Claro. Familias de clase alta podían tener 150 o muchos más libros. Sí. Familias de clase baja o migrantes, algunas minorías, contabilizaban 50. Los latinos tenían, por ejemplo, alrededor de 80 libros. Sí. Y los de afroamericanos andaban por los 67 libros. Pero lo que a mí me llamó la atención, bueno, y en México, ¿cuántos libros para niños hay en las casas donde hay niños? No claro, voy a decir que en casa de gente mayor, pues claro, sigan existiendo ahí el montón de libros. Claro. Pero imagínate, 100 libros para niños en cada casa. Sí. Y también esto lo ligo con otro programa que existe en las bibliotecas norteamericanas que a mí me gusta mucho en lo particular, que es el programa 1000 libros antes de entrar a preescolar.
No me digas. Es un programa donde las bibliotecas públicas, para empezar hay 1000 libros, ¿verdad? Sí. En las bibliotecas públicas para niños. Y libros de monitos, libros de esos que los niños, los bebés, se los meten cuando se bañan y está el bebé jugando con el libro de plástico en la bañera, libros de chupar, libros de que se tocan, libros sin letras, porque pues, todavía no saben. Pero en total, o el programa se orienta a que cuando un niño apenas va a empezar sus primeras letras ya formales en el sistema educativo, debe haber ya tenido en sus manos 1000 libros. Sí. También una noticia muy interesante, esa fue de principios del año, es que la nueva bibliotecaria del Congreso de los Estados Unidos, Carla Hayden, recibió en sus oficinas en el Congreso de los Estados Unidos a una niña de 4 años que había logrado la meta personal de ella de haber leído 4000 libros a los 4 años de edad. Y la bibliotecaria, bueno, es la bibliotecaria más importante del mundo. Así es la biblioteca más grande. La biblioteca del Congreso, claro. Y Carla Hayden recibió a esta niña, ambas afroamericanas, la bibliotecaria y la niña, negras, que les gusta leer. Claro. ¿Cuántos niños en la actualidad leen 10, 15 libros? Sí, no. Se pregunta por los videos, es otro cuento. Sí. Estamos en nuestro sistema escolar mexicano tiene un par de buenos programas de lectura para niños. Uno es la biblioteca de aula, por ejemplo. Otro es los libros del rincón. Y con un buen puño de colecciones dentro de estas bibliotecas a las que se puede acceder desde la más temprana edad. Y ahí van... Y económicos. Además, muy económicos. Cuando inició este programa, te hablo ya a principios del año 2000, por allá, las escuelas recibían gratuitamente una biblioteca que era la biblioteca de aula según el grado escolar. Sí. Y los padres o profesores que quisiesen adquirir para su casa una de estas bibliotecas podían hacerlo a un precio verdaderamente, creo que te estoy hablando del año 2001, 2002 más o menos, andaban como en 300 pesos y era una colección alrededor de 300 y 500 libros, ¿no? Así claro, es. Estamos hablando de libros pequeñitos, son libros para niños, de tal manera que los niños podían tener acceso y los papás. Y en Ciudad Frontera, Coahuila, se hizo un trabajo muy, muy entusiasta, parte de la profesora Cecilia Rendón, en la que involucró de una manera ya dinámica y decidida padres de familia. Y ocurrió una cosa, los niños se podían llevar los libros a su casa. Ese mismo día regresaban 2 o 3 madres de familia o 10 madres de familia, no recuerdo, muy apenadas a decirle a la profesora Cecilia que por error el niño se había llevado el libro y que la disculpara. Entonces había que explicarle que no era ningún error, que era parte de un programa y además si era gustosa que lo leyera. Bueno, pues las mamás empezaron a venir por libros para niños. Y los libros, bueno, terminaron por todos lados, sin hojas, todos, porque todo el mundo los estaba leyendo. Claro. El niño, el hermanito menor, el bebé que tú dices, etcétera. Fue necesario pedir más libros aquí a la Secretaría de Educación, aquí en Saltillo, para poder mantener ese programa. Casualmente, y ya para terminar este comentario, Horacio, amigos, casualmente la profesora, antes de iniciar el proyecto de lectura en ese año, puso una prueba que es la prueba regular que se hace para ver cómo inicia el año escolar, el nivel académico y aprovechamiento del año escolar. Y después se hace otra al final del año y donde se establecen las medias. En este caso, al final del año, al principio y al final del año, se pudo ver que había avanzado en 50% la comprensión de lectura, escritura y de matemáticas. De tal manera que la inspectora de zona de esa escuela de Frontera vino a ver qué estaba ocurriendo, porque estaba convencida de que había habido alguna mano negra, ¿no? Y cuando se le explicó el programa, se le mostraron las cajas de libros y los pedazos de libros que quedaban, ¿no? Después de haber andado
en manos de todo el mundo. La inspectora dijo que de eso no se trataba y canceló el programa. Tengo el nombre de la inspectora, desde luego no lo voy a decir. Tengo el nombre de la inspectora y de la escuela primaria donde se celebró esto, y con mucho orgullo digo que la profesora Cecilia Rendón en Frontera echó a andar este trabajo y demostró que a través de la lectura recreativa, Horacio, sí, la lectura recreativa de esos cuentecitos para niños de aparente inocencia, es posible incrementar el rendimiento escolar y en especial la habilidad de lectura, escritura y matemáticas. Bueno, de hecho, una de las recomendaciones que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha hecho al gobierno mexicano en torno a los resultados bastante tristes de la prueba PISA, que se aplica cada 3 años en México, es: si no se pone atención en el rubro de la lectoescritura, de la lectura, para no andarnos con tecnicismos, todo lo que se intente adicional no va a funcionar. Claro. La prueba PISA se compone de 3 elementos: lo que es el dominio del idioma en cualquier país, las matemáticas y las ciencias. Pero resulta que modestamente la lectura es el basamento de las otras dos. Claro. Por mucha habilidad que tenga para las matemáticas o para la química o la biología, si no tiene el sustento inicial de la lectura, ese alumno no va a progresar. Y fíjate, hasta ahora que se está haciendo un replanteamiento del modelo educativo para el sistema educativo mexicano, hasta ahora es la primera vez que un servidor sabe, al menos desde Agustín Yáñez, que se toca el tema de la lectura dentro del modelo educativo. Hay que reforzar la lectura para que entonces el alumno pueda acceder a los demás conocimientos. Si no sabe leer o no le gusta leer o no, o como decía una persona que conocí hace muchos años, es que a mí me duelen los ojos cuando leo. Y bueno, no puedo creerlo, que un universitario sea capaz de decir algo así. Así es, claro. Los pretextos son demasiados. Son muchos. La capacidad de abstracción es lo que desarrolla la lectura y las matemáticas, que eso es mera abstracción. Para todo lo demás son cuestiones pues más o menos físicas o más o menos inmediatas, materiales, ¿no? Pero a la hora que digo, yo tengo en mi casa un canario, quienes me escuchan deben tener la capacidad para abstraer esta emisión sonora que con sus respectivos códigos se llama lenguaje, e imaginarse que en casa tengo lo que es una casa en primer lugar, que es una posesión y que es un canario. Lo mismitito que en las matemáticas. Y además, bueno, aquí entra ya la cuestión de cómo nos imaginamos cada cosa. Yo me imagino el canario como había en casa de mis tíos, de mis tías, de mis abuelos, la jaulita, en el porche, ahí las mecedoras. Otras generaciones se imaginan al canario Tweety, ¿verdad? Claro, sí, este canario del gato. El gato silvestre. Silvestre, exactamente. O bien puede ser una posesión silvestre, digamos, que yo tengo posesiones silvestres en el ramo de las aves. Todas las mañanas llegan allá a la casa, que hay una lila grandota, una higuera grandota, etcétera. Ahí en casa, pues no sé cuántas aves, y cantan, y cantan, y cantan, y cantan, y cantan, y cantan. Que es una manera de poseer sin que sea, sin que sea parte de mis saberes. Pero yo tengo el privilegio de escuchar todas las mañanas las aves, y la tengo. Y esa es una de las opciones más importantes que ofrece la lectura, al menos así lo han planteado los que analizan esto. La gente puede gastarse $100 millones en efectos especiales de una película. Sí. En cambio, un autor modestamente con su pluma o con su máquina sobre una hoja de papel puede plantear escenarios que cuestan mucho más que eso. De hecho, en alguna ocasión, para que pudiera antes de gastarse todo eso en efectos especiales, primero hubo que haber una modesta hoja blanca con una idea plasmada y una idea que salió del cerebro de las personas. Claro. La lectura es el más grande igualador.
No necesita uno ni dinero para poder viajar, ni para comprar, ni para, como tú lo comentas, para poseer. Incluso podríamos imaginarnos el canto de aves ya extintas o de aves exóticas que no hay en nuestro Saltillo. Bueno, todo eso lo podemos imaginar leyendo. Así es, fíjate que el cerebro se cree lo que lee. Es una cuestión neurológica de la que, si quieres, hablaremos más adelante algún día que toquemos la lectura en la ciencia. Se cree lo que leemos, como se cree también lo que vemos en la pantalla de la televisión o en el cine. Por eso cuando salimos de ver películas tipo Rápido y Furioso, nos sentimos uno de los personajes, y aunque traigamos un bochito dado al queso, con todo lo honorable que son los bochitos, nos sentimos en un Mustang 2x2, el Mach 1, lo que cada quien se imagina. Porque cuando nuestro cerebro recibe información, cree que esa información es cierta. Claro, nuestro cerebro no está afuera, sino está adentro, y depende de todo el sistema nervioso para obtener la información. ¿Cómo sabe el cerebro que le estamos echando mentiras cuando nos ponemos frente a una pantalla a ver cómo un par de tipos juegan carreras a 350 kilómetros por hora? Nuestro cerebro lo toma como si fuese verdad y actúa en consecuencia. Así es. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, María de Jorge Isaacs, o Las 50 sombras de Grey, o la novela que cada quien quiera, las novelas de Bukowski que estábamos comentando la semana pasada, lloramos, nos emocionamos. Con Julio Verne, viajamos al centro de la Tierra, al fondo del mar o a la luna. Literalmente, y entonces uno se siente oprimido dentro de una cápsula del Nautilus cuando uno va navegando a las 20.000 leguas de viaje submarino, porque en efecto el cerebro cree que va uno metido en una cápsula de acero a cierta presión atmosférica, navegando por los lechos marinos, porque es la información que le damos. ¿Qué significa esto? Que debemos cuidar súper bien la información que le damos al cerebro. Así es. Ahora sí que es una cuestión de higiene mental. De higiene mental. La misma definición que alguna vez Hollywood hizo de sí mismo, de la industria cinematográfica, es It's only make believe. Sí. Es solo hacer creer. Y bueno, esto lo llevamos un poquito más atrás a los guiones y a las ideas, los libros que dieron origen a esos guiones y a esas películas. El novelista lo único que está tratando de hacer es de hacer una historia creíble. Y eso, el gran logro del novelista es cuando la gente dice, ¿y qué más? ¿Y qué va a pasar? Y se enamoran de un personaje u odian a otro personaje y sufren con el personaje y sobre todo con aquellas novelas francesas de Alejandro Dumas y de Émile Zola, uno ve cómo va planteándose la tragedia y la tragedia va a ocurrir y la jovencita, por ejemplo, cuando a la mamá de Cosette en Los Miserables, vende los dientes, dice, bueno, por eso, pero se pasa 50 hojas diciendo lo bonita que era la muchacha. Sí. Y vende el cabello y vende los dientes, y entonces pues ya no es tan bonita. Así es, sí. Y acaba muriendo de tuberculosis y la pobre hija abandonada, y dicen, bueno, te enamoras de un personaje idílico, que fallece, y todavía no llegamos a la página 100 de un libro de 1200 páginas. Así es, sí. Es lo que Mario Vargas Llosa escribió en un ensayo recomendabilísimo que se llama La verdad de las mentiras, y él dice que la mayoría de la gente le preguntaba que si en efecto se había enamorado de su tía y que se había tenido toda esa pasión aventurera con su tía en aquella novela de La tía Julia y el escribidor, claro. ¿Verdad? O si en efecto había sido soldado y había conocido a un compañero suyo en Los Cachorros, un compañero suyo emasculado por un perro, desde luego, no él, y él escribe este ensayo muy ameno, de no más de 10 páginas, muy ameno y muy ilustrativo, donde explica la necesidad primera de un escritor de saber mentir, y de saber mentir para que el cerebro de los otros se lo crea.
y que efectivamente vayamos y le preguntamos si es cierto. Lo mismo ocurre con la cinematografía. Y viene a mi mente, Horacio, amigos, la pregunta que a nuestro juicio inmediato pudiera ser candorosa de aquel reportero que le preguntó a González Iñárritu cómo le había hecho para filmar en el espacio la película de Gravedad. Uh-huh. Y entonces nadie se la contestó y todo el mundo procuró que la risa no se le notara mucho. Uh-huh. Sin embargo, aquel candor no hacía sino acusar que el periodista vio la película y se le creyó toditita. Como debe ser. Es decir, González Iñárritu había hecho un trabajo espléndido. Así es. ¿No? Y esto nos lleva a aquella frase, debe tener un origen de algún escritor, pero yo me la encontré en una caricatura de Palomo, aquel célebre caricaturista. Caricaturista, sí. Decía que lo peor que puede pasarle a una persona, hablaba a una mujer, es enamorarse de un literato. ¿Por qué? Porque qué bonito hablan, hacen que uno se crea lo que sea. Sin embargo, ¿quién sabe qué haya detrás? Claro, ¿y de qué la va a mantener? Fíjate que a propósito de eso, el escritor descubrió que las mujeres no tienen el corazón en el pecho. Las mujeres tienen el corazón en el oído. Y entonces diciéndole cosas lindas, de la manera adecuada y con la dosificación óptima, tendremos nosotros a una mujer atenta a nuestras palabras y por lo general enamorada. Bueno, eso hasta que te casas, luego ya no te hacen caso de nada. Pero porque uno deja de decir cosas lindas. Será por eso. Yo quiero cerrar esta primera parte del programa, Horacio, si me lo permites, amigos, con esta preocupación. Debemos cuidar mucho lo que le damos a nuestro cerebro. Si a nuestro cerebro lo alimentamos con imágenes de muertos, de encobijados, y eso es lo que está en los periódicos vespertinos. Si lo alimentamos con música de te voy a bajar los calzones, o no tengo miedo de perderte, ni que fueras mi celular, y canciones de ese tipo de puras clásicas, no te metas con mi cucu. Ándale. Si nosotros alimentamos a nuestro cerebro con ese tipo de música, con ese tipo de imágenes, o con la lectura que aparece en muchos de los libros de, no digo que todos, pero de autoayuda, pues eso tendremos. Un cerebro en esas condiciones condiciones de calle, literalmente. Así es, lo que hemos aprendido de la teoría de sistemas, lo poco que hemos aprendido, es que el cerebro es un sistema. Si tú alimentas el cerebro con basura, claro, lo que el cerebro te va a dar como producto es basura. ¿No? Y tendrás una vida de basura. Así es, no hay otra opción. Por suerte eso no ocurre en nuestra ciudad, eso ocurre en Tumbuctú o ve tú a saber. Así es. Vamos a una pausa, amigos. Horacio. Regresamos. Vamos a regresar. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber. Transmitiendo en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. En Coahuila, gracias a tu esfuerzo, se están generando más empleos. Gracias a tu participación, estamos recuperando nuestra seguridad. Y ahora, gracias a tu apoyo, tendremos más recursos para lograr más. En el PRI Coahuila creemos que sí podemos lograr más. Unidos exigiremos que el dinero que producimos con nuestro esfuerzo no se vaya a otros estados, que se quede aquí para más educación, empleos mejor pagados y más seguridad. A los coahuilenses lo que nos toca. PRI Coahuila. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El PRD votó en contra de la reforma energética aprobada por el PRI y el PAN. Los legisladores de Coahuila, Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, Hilda Flores, Esther Quintana,
Marcelo Torres, Silvia Garza y Fernando de las Fuentes votaron a favor del gasolinazo. A ellos les debemos este duro golpe al bolsillo de los mexicanos y el incremento a la gasolina, luz, gas y alimentos. Echemos abajo este atraco. PRI y PAN son lo mismo. PRD. El Sistema Universitario de Radio trae para ti el Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, el Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. ¿Creíste en el pasado? Con el PT cambia el presente. Usa tu poder. Tu poder es por un Coahuila seguro. Tu poder es por no más gasolinazos ni aumentos en luz y gas. Tu poder es por agua potable y nuestra. Tu poder es por una educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por vivienda digna, buena alimentación y salud para todos. Tu poder es tu participación. Llegó el momento. El cambio está a la izquierda. Partido del Trabajo Coahuila. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Invítame a Leer con Horacio Cárdenas y yo, que no dejamos de hablar de libros. No, estamos hablando de ese libro de Julieta Fierro, que es verdaderamente divertido, Horacio. Comparte, por favor, lo que me estabas diciendo. Divertido y maravilloso, ¿sí? Desde el puro nombre. Ya quisiera yo, ahora sí que como escritor fracasado que soy, sí, ya quisiera yo que se me hubiera ocurrido ese nombre, por supuesto, escribir el libro. Claro. El libro de Julieta Fierro se llama El libro de las cochinadas. De las cochinadas. Es el título más soberbio, yo creo que ha dado la literatura de todo el siglo pasado. Sí. El libro de las cochinadas. Es un libro infantil, sí, y es un libro de divulgación científica. Julieta Fierro es doctora en física y en algún momento fue astrónoma, sí, directora del Observatorio Astronómico Nacional. Sí, entonces es Premio una Nacional eminencia. De Ciencias y Artes, claro. Y ella, aparte de su carrera en el espacio, escribe y se dedica a la divulgación científica. Sí. De hecho, aquí el COECIT, a través de Vanessa Martínez, sí, la trajo hace como un año. Más o menos, hace como un año. Sí, y entre el libro de las cochinadas, que cada página es una cochinada, sí, y aparte es pues un choque con nuestra realidad. O sea, hay cosas de las que no hablamos, de las que no platicamos, de que nos dan vergüenza y que sin embargo tienen una importancia para nuestro físico, para nuestra salud, para nuestra sobrevivencia como especie y la sobrevivencia de la forma de vida en el planeta. Sí. Ahora sí que estabas citando tú la relación del dedo con el hoyito de la nariz. Niño, no te saques los mocos. Claro. Y va el manazo y claro, eso no lo hacen la gente decente. Y, claro, y bueno, en la conferencia a la que tuvimos la oportunidad de ir, Julieta decía que, le digo Julieta porque fue mi maestra alguna ocasión, sí, en algún diplomado, Julieta decía que no, ahora sí que cada vez que uno con el dedo mugroso se, sí, mete a la nariz, sí, y se rasca para quitarse lo que hay ahí, claro, se hace pequeñas heridas. Y esas pequeñas heridas permiten a las bacterias, sí, entrar al flujo sanguíneo, donde son atacadas por los glóbulos blancos y alimenta al sistema inmunológico del ser humano. Esta acción está mejorando la salud de las personas. Así es.
Ahora, lo contrario, no meterse el dedo en la nariz, pues sí, es más estético, pero nos hace endebles. Así es. Pasa mucho con las alergias, tanto nos cuidamos o con los jabones esos de que mata el 99.9% de las bacterias. Pues sí, pero el otro 0.1% son las bacterias peligrosas y canijas que no se mueren con el jaboncito. Que son las que nos tienen el sistema inmune que traen asoleado. Decía Julieta Fierro en aquella conferencia que si nosotros utilizamos el dedo para hurgar la nariz es porque hay una correlación de dimensiones entre la oquedad de la nariz y el grosor y extensión del dedo. Y si cabe en la nariz, pues no es nada extraño que los niños se hurguen cualquier otra parte de su cuerpo, que es parte del propio cuerpo y de la naturaleza. Así es. Por eso es un libro muy divertido, se llama, el subtítulo es Mocos, caca y otras cochinadas, ¿no? Así es. Bueno, es un libro soberbio. Yo lo he tratado de encontrar en una edición moderna y no he encontrado alguna reedición, pero si lo encuentran por ahí, es lo mejor que pueden ofrecerle a los niños y a uno mismo de lo importante que es acercarse a los libros. Nos ofrecen una visión de la existencia que de otra manera no tendríamos. No tendríamos. Fíjate, y a propósito de eso, la revista Nexos acaba de publicar una entrevista, digamos, en el número, no estoy seguro si es el número que está corriendo o el anterior, se llama Mi vida en discos, Julieta Fierro, y se le pregunta acerca de los discos y va, que eso me pareció muy, muy simpático, Julieta Fierro va desde sus discos preferidos, que puede ser, uno de ellos es Händel, un disco de Jorge Federico Händel, músico alemán que se nacionalizó en Inglaterra como súbdito inglés, hasta la Sonora Santanera. Es decir, la cuestión no es oír Händel o no es oír a la Sonora Santanera, la discusión es solo oír ese tipo de música, claro, ese tipo de música, o solo cumbias, etcétera, etcétera. Pues sí, Julieta Fierro es una persona a la que hay que seguir, y junto a ella, también de una manera muy científica, muy ordenada, muy organizada, está en nuestra memoria y por la herencia laboral que dejó Luz María Chapela, la maestra Chapela, quien desarrolló el concepto de la bebeteca, Horacio, y es justamente esta idea que se le vino a Luz María Chapela y que también es autora de un buen montón de libros para niños, ¿no? En este momento recuerdo el libro de los bichos, y en el que, bueno, pues hace un recorrido simpático por los bichos mexicanos, como el tepocate y el, ¿cómo se llama? El ahuizotle, ¿no? Es que solamente hay en México, que incluso estaba circunscrito al lago de Xochimilco. Ahora sí me la pusiste difícil. ahorita me acuerdo. Entonces, por ahí andaba esta Luz María Chapela, y ella desarrolló el concepto de la bebeteca a partir de un hecho muy sencillo. Nosotros, cuando nos comunicamos con los bebés, lo que hacemos es contarle historias, pero son historias fragmentadas. Cuando hay tiempo, desde luego, para sentarse con la mamá, con el bebé, el papá con el bebé, y le va diciendo, mira, por aquí un avioncito, y este avioncito tiene un huevito, abre la boca para que el avioncito se meta en la cueva, no se mete. Y toda esta ficción, que para el bebé es muy divertida, pero si nosotros, dice Luz María Chapela, si nosotros construimos discursos articulados y así entregárselos al bebé, por ejemplo, mira, este es un huevito, este huevito lo puso la gallina, vamos a partirlo en la sartén, cloc, cloc, cloc. El huevito se parte y vemos cómo se fríe, le damos una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Queda listo y con la cuchara llega a tu boquita. Esta es una historia, microhistoria, pero es una historia que tiene un principio, un desarrollo, un clímax y un final. Es decir, la estructura del cuento, la estructura tradicional del cuento. Esto le permite al bebé, en palabras de Luz María Chapela, le permite al bebé ir estructurando su cerebro en discursos lógicos. Y si se los ofrecen libros que tengan
estos discursos lógicos, para el bebé encontrará entonces esta manera de acomodar la realidad. Por ejemplo, recuerdo uno de los libros de los María Chapela que es, dice, muestra una flor. Uh-huh. Y luego, en el segundo cuadro, viene una mariposa en tercer plano, ¿no? En la distancia. Y en el siguiente cuadro, la mariposa se acerca. Y en el siguiente, la mariposa se posa sobre la flor. Sí. Y en el siguiente, la mariposa de espalda se aleja de la flor. Uh-huh. Y en el último, finalmente se pierde y solo se queda la flor sola. Ese es un discurso lógico. Sí. Articulado, vertebrado de acuerdo a nuestra manera de organizar los pensamientos. Pero para el bebé eso, claro que no existe, porque el bebé no es una tabula rasa, decía Aristóteles, ¿no? Así es. Lo malo es cuando llegamos a cierta edad y seguimos siendo una tabula rasa porque no sabemos estructurar el discurso. A mí me pasa, lee uno columnas de periodistas afamados y muy reconocidos. Hay que entender, no todo el mundo puede mantener una calidad en el discurso todo el tiempo, es imposible, somos humanos, pero a veces dice uno, bueno, y el final, ¿qué pasó? Sí. Se le acabó el tiempo, se le acabó la hoja, llegó a las 1000 palabras que tenía que hacer y no concluyó. Entonces, bueno, gente que sabe del oficio enormidades, falla. O no está bien estructurado, o este elemento quedó bailando. Sí, eso le pasa a García Márquez. Eso le ocurrió a Juan Rulfo, por ejemplo, con su primera novela, que era tan mala que la rompió. ¿No? ¿Se acuerdan de aquella? Juan Rulfo lo comenta. Y quien esté interesado puede buscar en YouTube una entrevista que se llama Entrevista a Fondo, que es un programa español de los años 70, si mal no recuerdo. Aparece ahí una entrevista interesantísima con Juan Rulfo en la que él confiesa que escribió una novela que era tan mala que la rompió. Uh-huh. Ya para que él, que es, pues si no el top de nuestra literatura, sí es uno de los 10 top, ¿no? De nuestra literatura, sin duda alguna. Entonces, haya roto eso, es porque reconoce que hay fallas en la organización o en la expresión de sus ideas. Pero me estoy acordando ahora, Horacio, que dices que todos tenemos esa capacidad para organizar nuestras ideas y que conservamos nuestra virginidad cerebral, ¿no? Nuestra virginidad mental. Así es. Durante toda la vida. Buena parte de eso tiene que ver con las mamás que le dicen a los niños, te callas y te lo comes. Uh-huh. Te callas, eso no es asunto tuyo. ¿Qué te importa? Y entonces la curiosidad natural de los bebés se estampa contra esta manera de contestar de las mamás, por todas las razones que se esgriman y con las cuales estaré de acuerdo. Sin embargo, hay que dedicarle un tantito de reflexión al hecho de que cuando el niño pregunta, en primer lugar es porque no sabe y en segundo lugar es porque quiere saber. Así es, y de hecho eso es uno de los elementos básicos de la teoría educativa. Sí. ¿Qué enseño? ¿Lo que está en el currículum o lo que el niño me está preguntando en ese momento? ¿El niño o el universitario? Sí. Aquí no hay distinciones. Si está ocurriendo una serie de hechos a nivel nacional o internacional que preocupan a la sociedad entera, lo peor que puede uno hacer es, a ver, vamos a hacer lo que toca hoy. No, aprovechemos ese interés. Me han tocado alumnos que nunca se han interesado en nada todo el semestre y de repente preguntan sobre un tema. Agárralos, aprovéchalos, porque si no, los vas a perder. Sí. Simplemente nunca los tuviste antes y no los vas a tener después porque no le interesa hablar de otras cosas más que del programa, que a mí no me interesa. Claro. Entonces, pues, así podemos acabar perfectamente. Sí, hay un montón de argumentos por los cuales un profesor llega al salón y cumple con su programa con independencia del entorno. Uno de las razones, de luego, es el sueldo, que sigue siendo bajo, los sueldos de los docentes, como son bajos los sueldos de todos los mexicanos que no seamos funcionarios públicos, de cualquier parte, presidencias municipales, universidades, gobierno federal, instituciones públicas. Si no somos funcionarios,
estamos del lado oscuro, ¿no? Como Así diría es. Darth Vader, estamos en el lado oscuro. Ujú. Pero, bueno, esa es una razón, pero no es el mandato para quedarnos ahí. Y una alternativa es a través de la lectura, justamente, ¿no? ¿No has ido a la librería Carlos Monsiváis a buscar este libro de Julieta Fierro? No, lo busqué en la librería del Fondo de Cultura Económica en Monterrey, Sí. y en un par de ferias en el stand del Fondo de Cultura, que fue quien lo editó en aquella ocasión, y no lo tenían, y pregunté, me dijeron que no había reedición. Voy a darme una vuelta porque realmente es algo que hay que tener. Sí. Hay que ojear y hay que saber reírse, sobre todo cuando uno, ay, qué cosas tan penosas están diciendo allí. Pues sí, pero esas cosas penosas de lo que huele, de lo que todos los excrescencias del cuerpo. Claro, somos nosotros por dentro. Sí, por dentro, y que tiene que salir, y negarlo, pues es inconveniente, no es sano, para empezar. No es conveniente, y además nos estamos volviendo hipócritas. Sí. O no nos estamos volviendo, somos ya bastante hipócritas, porque así nos ha hecho generaciones enteras de estarnos limitando, estarnos ocultando, eso no se hace en público. Sí, sí ni se eructa, ni nada que huela, nada que se vea, nada que se rasque. Es que me quiero rascar, no te rasques. Sí, es una costumbre que nos trajimos, pues yo no estoy seguro si de los franceses, pero en este momento los franceses, no, cuando alguien estornuda no dicen salud, justamente porque sería alusión a una expresión corporal. Uh-huh. Bueno, y entonces, entre menos atención se le presta a una persona que tose, que estornuda o que se limpia la nariz, mejor. Pero creo que son los musulmanes, y por favor, perdónenme si no estoy dando la cita exacta, pero son los musulmanes, y específicamente los musulmanes del desierto, de Sahara, quienes utilizan la mano izquierda para limpiarse de las excrescencias, Uh-huh. y con la mano derecha comen, y exclusivamente con la mano derecha comen, y con la mano izquierda limpian las excrescencias tras defecar. Bueno, ese es el origen, ¿sí? Sí. Sin embargo, la misma convicción está en Europa durante la época de los romanos, donde no eran, digamos que, afectos a todos los pueblos que no han sido afectos a bañarse y a lavarse. La mano derecha es para saludar, para hacer lo que haya que hacer, y la izquierda es para limpiarse todo lo que haya que limpiarse. Claro. ¿Sí? Entonces, esto tiene Me mucho encanta que la elegancia con la que hablas. ¿Cuál elegancia? Pero tiene mucho de hipócrita y de la cuestión cultural. Cuenta una anécdota de algún escritor que ahorita no recuerdo el nombre, pero de esos del tipo de Óscar de la Borbolla, que se iban mucho por el lado de lo jocoso, Sí. que decía, bueno, México, América hubiera sido otra si nos hubiera conquistado otros que no fueran los españoles, porque los españoles, a pesar de que son muy simpáticos, tienden mucho a lo solemne. Sí. Hemos visto los grabados y las imágenes de que viene la barca, está allá el galeón, y se baja el sacerdote, se baja el soldado, el caballo. Hinca la rodilla. Sí, hinca la rodilla. Claro. Entonces cuenta esta anécdota, no sabría decir si es No es Carlos real. Pereira. Probablemente sí. Carlos Pereira, que dice que cuando llegaron los españoles estuvieron estacionados afuera, ahí en la costa, pero que en ningún momento podían ver a los indígenas porque en su registro mental no existían los indígenas, y los indígenas no podían ver a los españoles porque en su registro mental no existían los galeones y mucho menos las velas. Bueno, por ahí va la cosa. Carlos Pereira habla de eso, después hablaremos de Carlos Pereira, coahuilense. La otra, el otro detalle es este. Viene la barquita, Sí. que con la solemne, la espada, el estandarte, etcétera, para hincar en tierra y
declarar la propiedad del rey y demás. Sí, bueno, sí. La anécdota sería que en el viajecito, el primer español, un panzón típico, el que pone el pie en la playa y se cae. Claro. Se cae y queda todo lleno de agua y ja, ja, ja. El cuate se suicida antes de tocar tierra porque en vez de que se hubieran reído de un hecho jocoso, Sí. para empezar estaban felices porque habían llegado a tierra después de quién sabe cuánto. Claro. Iban a lo que venían desde el principio, que la riqueza, que lo que sea, el sueño hecho realidad. Deberían estar felices. Ah, no. A toda esa felicidad oponen la solemnidad. La solemnidad, Se sí. cae aquel y tiene que suicidarse porque, pues, ¿cómo va Claro. a quedar en los registros de que el primero que llegó se cayó al agua y quedó Claro. todo y con un calamar aquí metido y un cangrejo en la oreja? Claro. Entonces, eso no podía ser. La historia no puede registrar esa clase de hechos jocosos. Sí. Y de hecho, nos ha llevado a que seamos un país extremadamente solemne. Solemne. ¿No estarás hablando de Pérez Reverte que tiene la visión esta de... Sí. No, es Arturo Pérez Reverte que, bueno, que ya habíamos hablado de él en alguna ocasión, pero que todas sus novelas son dignas de hablarse. Ahora que estabas hablando sobre la decencia pública y la indecencia privada, vino a mi mente casi que por fuerza la novela Las buenas conciencias Claro, de Carlos Fuentes, ¿no? claro. Si alguno de nuestros amigos quiere echarse un ojito por lo que es estas virtudes públicas, Y vicios privados. vicios privados, habría que echarle una lectura, una relectura, quien ya la haya leído, a esta novela, Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, donde retrata, a partir del relato de un momento en la vida del personaje que se llama Jaime Ceballos y su amigo Juan Manuel, retrata pues este momento de México con todo el punch que le había dado Miguel Alemán, Ruiz Cortines, con esta zarandeada que dio Lázaro Cárdenas y Estados Unidos viéndonos a nosotros. Entonces somos bien portados para afuera, pero son los malditos para adentro. Así es. Y bueno, recuerdo hace 8 años, poquito más, cuando fue la elección de Barack Obama, ¿Sí? había competido con él por la candidatura uno que finalmente era senador y quedó como lo que había sido antes, era líder del Senado. Entonces, en la ceremonia tan solemne de la investidura de Obama hace 8 años, se sube él, su contrincante, dice: agradezco a ustedes y a los norteamericanos la oportunidad. Discúlpenme, me equivoqué de discurso. Esa capacidad de burlarse de uno mismo, de las cosas más dolorosas de uno mismo, eso es algo que los mexicanos nos falta capitalizar, nos falta aprender. Y es que completamente de acuerdo. ¿Recuerdas que a Fox se le echaron a la yugular a la hora de que subió al estrado a dar justamente esas palabras a las que hace referencia de Obama? Y lo primero que dijo: hola, Paulina. Ah, sí, ¿no? ¿Cómo es posible? Claro, no respetan el Congreso. Las instituciones y demás. Bueno, sí somos bastante ceremoniosos. Y para contrarrestar esto, no hay nada mejor como leer literatura infantil, que nosotros le compramos esta caja de la que hablo a nuestros hijos, cuando los chaparritos estaban chaparritos, y tanto su mamá como yo, bueno, nos bebíamos los libros y los comentábamos, era una fiesta, y seguimos en este momento conservando muchas de las expresiones de aquellos libros, ¿no? Sí. Vamos a leer literatura infantil. Ojalá pudiera alguien acercarse a esas escuelas. Yo todavía acudía a muchas escuelas primarias y secundarias hace 2 o 3 años en un trabajo académico y me mostraban todavía, tú dices que datan del 2000, 2012, 2001, ahí, sí. Bueno, estaba la biblioteca. Sí. Bien hecho el trabajo, era una cajita de plástico, Sí. y ahí cabían
50, 100 libros, y se podían menos, mover de salón a salón, sí. y se le podían llevar a la biblioteca y podían salir al patio con ella. Como un pequeño mueblecito. Era un mueblecito, ¿no? sí. De plástico rígido. Sí, es cierto. Y pensar que estos cuentos de ahora que está ahí, bueno, ¿a quién podemos apelar? Por ejemplo, Francisco Hinojosa y su famosísima La peor señora del mundo. Ah, sí. No, que es el gran éxito de la literatura mexicana en el terreno de literatura para niños. La misma Julieta Fierro de la que hemos hablado. Juan Villoro, que tiene el profesor Zipper. Michael Ende, este escritor de La historia interminable, y Momo. Uh-huh. Momo es el gran super libro. Horacio Quiroga, Los cuentos de la selva. Así es. Donde está la famosa anaconda, ¿no? Uh-huh. Y de la que sabiamente quitaron algunos cuentos poco agradables para los niños, como La gallina degollada o El almohadón de plumas, que esos, eran como para otra visión, ¿no? Pero en estos cuentos de Horacio Quiroga, la abeja haragana, los yacarés, sí, toda esta literatura contemporánea contemporánea desde el finales del principios del siglo XX, desde luego, toda esta literatura contemporánea para niños ha dejado atrás a las terribilísimas y truculentas historias de los bosques de Europa Central. Sí, de los hermanos Grimm, sí, la Blancanieves, el Pulgarcito. Oye, los zapatos rojos, aquella niña a la que no pudo, desobedeció a los papás, ella quería ir al baile, le dijeron no te vayas, se puso los zapatos rojos, se largó al baile, cual joven que era. Claro. O sea, no haciendo otra cosa más que obedecer a su naturaleza. Pero el castigo fue que no pudo dejar de bailar, no puede dejar de bailar. Muerta de agotamiento, fue necesario cortarle los pies. Digo, una mentalidad muy europea, muy medieval. Muy medieval, eso es. Para empezar, la parte medieval es que hay que evolucionar. Claro, tampoco se trata de crear un mundo estilo Walt Disney como el que nos han formulado y que nos ha llegado a través de la frontera y de la televisión, pero entre aquellos horrores realistas, hiperrealistas llamaría yo, y la realidad edulcorada que nos plantea personajes que siempre están sonriendo así, nada más les falta que le caiga por aquí la baba de tanta felicidad de los patitos, hijos del sobrinos del Pato Donald, disculpe usted. Que hay toda una truculencia ahí en las relaciones familiares de Walt Disney, realmente. Entonces, la literatura ante todo los libros ante todo son para entretener. No voy a irme por el lado educativo, no, es para educar. Los libros por supuesto que educan, según el lema actual de la Universidad Autónoma de Coahuila, todo educa, ¿sí? Pero no debe ser ese el objetivo inicial. Léete esto porque aquí vienen las vocales. No, por eso. Las vocales ya me las cantará Cricri. Sí. No. Es entretenerse, es divertirse, es soñar, ilusionarse, embeberse las historias, crear propias historias, crear propios finales alternativos. Alternativos, así es. Todo esto. Sí, y que además a través de la risa es el mejor vehículo del aprendizaje. Así es. Si nosotros nos reímos, automáticamente estamos aprendiendo. Y vamos a reírnos de esto, Horacio, amigos. La Biblioteca de Nueva York, para que no crean que solamente hablamos bien de las condiciones de lectura de Estados Unidos. Uh-huh. La Biblioteca de Nueva York prohibió que estuviera en sus anaqueles, fue retirado el libro, y se guardó un libro que hablaba de dos pingüinos gay. Ah, sí. ¿Te acuerdas del zoológico de Nueva York? Y se llama el libro Y con tango son tres o somos tres. Resulta que en Estados Unidos también hay mucho de moralino. ¿Sí? Los ciudadanos, los padres de familia, las organizaciones, las iglesias pueden presentar un recurso ante la biblioteca. Ese libro no debe estar en los anaqueles para que lo consulten los niños. Sí. Entonces, la ALA, la American Library Association, cada año elabora un listado de los libros amenazados. ¿Sí? Y tiene su campaña. Lean libros prohibidos. Sí. ¿Por qué? Porque si no leemos libros prohibidos,
¿a dónde vamos a acabar? Y el libro de los pingüinos que tienen un hijito, un pingüinito adoptado, se llama, claro. Léanlo, es soberbio. Y con Tango somos 3. Tango es el pingüinito. El pingüinito, claro, sí es. Uh-huh. Y luego, en el segundo cuadro, viene una mariposa en tercer plano, ¿no? En la distancia. Y en el siguiente cuadro, la mariposa se acerca. Y en el siguiente, la mariposa se posa sobre la flor. Sí. Y en el siguiente, la mariposa de espalda se aleja de la flor. Uh-huh. Y en el último, finalmente se pierde y solo se queda la flor sola. Ese es un discurso lógico. Sí. Articulado, vertebrado de acuerdo a nuestra manera de organizar los pensamientos. Pero para el bebé eso, claro que no existe porque el bebé no, es una tabula rasa, decía Aristóteles, ¿no? Así es, lo malo es cuando llegamos a cierta edad y seguimos siendo una tabula rasa porque no sabemos estructurar el discurso. A mí me pasa, lee uno columnas de periodistas afamados y muy reconocidos. Hay que entender, no todo el mundo puede mantener una calidad en el discurso todo el tiempo, es claro. Imposible, somos humanos, pero a veces dice uno, bueno, y el final, ¿qué pasó? Sí. Se le acabó el tiempo, se le acabó la hoja, llegó a las 1000 palabras que tenía que hacer y no concluyó. Entonces, bueno, gente que sabe del oficio enormidades, falla. O no está bien estructurado, o este elemento quedó bailando. Sí, eso le pasa a García Márquez. Eso le ocurrió a Juan Rulfo, por ejemplo, con su primera novela, que era tan mala que la rompió. ¿No? ¿Se acuerdan de aquella? Juan Rulfo lo comenta. Y quien esté interesado puede buscar en YouTube una entrevista que se llama Entrevista a Fondo, que es un programa español de los años 70, si mal no recuerdo. Aparece ahí una entrevista interesantísima con Juan Rulfo en la que él confiesa que escribió una novela que era tan mala que la rompió. Uh-huh. Ya para que él, que es, pues si no el top de nuestra literatura, sí es uno de los 10 top, ¿no? Sí, de nuestra literatura, sin duda alguna. Entonces, haya roto eso, es porque reconoce que hay fallas en la organización o en la expresión de sus ideas. Pero me estoy acordando ahora, Horacio, que dices que todos tenemos esa capacidad para organizar nuestras ideas y que conservamos nuestra virginidad cerebral, ¿no? Nuestra virginidad mental. Así es. Durante toda la vida. Buena parte de eso tiene que ver con las mamás que le dicen a los niños, te callas y te lo comes. Uh-huh. Te callas, eso no es asunto tuyo. ¿Qué te importa? Y entonces la curiosidad natural de los bebés se estampa contra esta manera de contestar de las mamás, por todas las razones que se esgriman y con las cuales estaré de acuerdo. Sin embargo, hay que dedicarle un tantito de reflexión al hecho de que cuando el niño pregunta, en primer lugar es porque no sabe y en segundo lugar es porque quiere saber. Así es, y de hecho eso es uno de los elementos básicos de la teoría educativa. Sí. ¿Qué enseño? ¿Lo que está en el currículum o lo que el niño me está preguntando en ese momento? ¿El niño o el universitario? Sí. Aquí no hay distinciones. Si está ocurriendo una serie de hechos a nivel nacional o internacional que preocupan a la sociedad entera, lo peor que puede uno hacer es, a ver, vamos a hacer lo que toca hoy conforme. No, aprovechemos ese interés. Me han tocado alumnos que nunca se han interesado en nada todo el semestre y de repente preguntan sobre un tema. Agárralos, aprovéchalos, porque si no, los vas a perder. Sí. Simplemente nunca los tuviste antes y no los vas a tener después porque no le interesa hablar de otras cosas más que del programa que a mí no me interesa. Claro. Entonces, pues, así podemos acabar perfectamente. Sí, hay un montón de argumentos por los cuales un profesor llega al salón y cumple con su programa con independencia del entorno. Uno de las razones, de luego, es el sueldo, que sigue siendo bajo, los sueldos de los docentes, como son bajos los sueldos de todos los mexicanos que no seamos funcionarios públicos, de cualquier parte, presidencias municipales, universidades, gobierno federal, instituciones públicas. Si no somos funcionarios,
estamos del lado oscuro, ¿no? Como Así diría es. Darth Vader, estamos en el lado oscuro. Ujú. Pero, bueno, esa es una razón, pero no es el mandato para quedarnos ahí. Y una alternativa es a través de la lectura, justamente, ¿no? ¿No has ido a la librería Carlos Monsiváis a buscar este libro de Julieta Fierro? No, lo busqué en la librería del Fondo de Cultura Económica en Monterrey, Sí. y en un par de ferias en el stand del Fondo de Cultura, que fue quien lo editó en aquella ocasión, y no lo tenían, y pregunté, me dijeron que no había reedición. Voy a darme una vuelta porque realmente es algo que hay que tener. Sí. Hay que ojear y hay que saber reírse, sobre todo cuando uno, ay, qué cosas tan penosas están diciendo allí. Pues sí, pero esas cosas penosas de lo que huele, de lo que todos los excrescencias del cuerpo. Claro, somos nosotros por dentro. Sí, por dentro, y que tiene que salir, y negarlo, pues es inconveniente, no es sano, para empezar. No es conveniente, y además nos estamos volviendo hipócritas. Sí. O no nos estamos volviendo, somos ya bastante hipócritas, porque así nos ha hecho generaciones enteras de estarnos limitando, estarnos ocultando, eso no se hace en público. Sí, sí es. Ni se eructa, ni nada que huela, nada que se vea, nada que se rasque. Es que me quiero rascar, no te rasques. Sí, es una costumbre que nos trajimos, pues yo no estoy seguro si de los franceses, pero en este momento los franceses, no, cuando alguien estornuda no dicen salud, justamente porque sería alusión a una expresión corporal. Uh-huh. Bueno, y entonces, entre menos atención se le presta a una persona que tose, que estornuda o que se limpia la nariz, mejor. Pero creo que son los musulmanes, y por favor, perdónenme si no estoy dando la cita exacta, pero son los musulmanes, y específicamente los musulmanes del desierto, del Sahara, quienes utilizan la mano izquierda para limpiarse de las excrescencias, Uh-huh. y con la mano derecha comen, y exclusivamente con la mano derecha comen, y con la mano izquierda limpian las excrescencias tras defecar. Bueno, ese es el origen, ¿sí? Sí. Sin embargo, la misma convicción está en Europa durante la época de los romanos, donde no eran, digamos que, afectos a todos los pueblos que no han sido afectos a bañarse y a lavarse. La mano derecha es para saludar, para hacer lo que haya que hacer, y la izquierda es para limpiarse todo lo que haya que limpiarse, Claro. ¿sí? Entonces, esto tiene Me mucho encanta que la elegancia con la que hablas. ¿cuál elegancia? Pero tiene mucho de hipócrita y de la cuestión cultural. Cuenta una anécdota de algún escritor que ahorita no recuerdo el nombre, pero de esos del tipo de Óscar de la Borbolla, que se iban mucho por el lado de lo jocoso, Sí. que decía, bueno, México, América hubiera sido otra si nos hubiera conquistado otros que no fueran los españoles, porque los españoles, a pesar de que son muy simpáticos, tienden mucho a lo solemne. Sí. Hemos visto los grabados y las imágenes de que viene la barca, está allá el galeón, y se baja el sacerdote, se baja el soldado, el caballo. ¿sí? Hinca la rodilla. Sí, hinca la rodilla. Claro. Entonces cuenta esta anécdota, no sabría decir si es No es Carlos real. Pereira. Probablemente sí. Carlos Pereira, que dice que cuando llegaron los españoles estuvieron estacionados afuera, ahí en la costa, pero que en ningún momento podían ver a los indígenas porque en su registro mental no existían los indígenas, y los indígenas no podían ver a los españoles porque en su registro mental no existían los galeones y mucho menos las velas. Bueno, por ahí va la cosa. Carlos Pereira habla de eso, después hablaremos de Carlos Pereira, coahuilense. El otro detalle es este. Viene la barquita, Sí. que con la solemne, la espada, el estandarte, etcétera, para hincar en tierra y
declarar la propiedad del rey y demás. Bueno, la anécdota sería que en el viajecito, el primer español, un panzón típico, el que pone el pie en la playa y se cae. Claro. Se cae y queda todo lleno de agua y el cuate se suicida antes de tocar tierra, porque en vez de que se hubieran reído de un hecho jocoso, para empezar estaban felices porque habían llegado a tierra después de quién sabe cuánto. Claro. Iban a lo que venían desde el principio, que la riqueza, que lo que sea, el sueño hecho realidad. Deberían estar felices. No. A toda esa felicidad oponen la solemnidad. Se cae aquel y tiene que suicidarse porque, pues, ¿cómo va a quedar en los registros de que el primero que llegó se cayó al agua y quedó todo y con un calamar aquí metido y un cangrejo en la oreja? Entonces, eso no podía ser. La historia no puede registrar esa clase de hechos jocosos. Y, de hecho, nos ha llevado a que seamos un país extremadamente solemne. ¿No estarás hablando de Pérez Reverte que tiene la visión esta de... Sí. No, es Arturo Pérez Reverte, que, bueno, que ya habíamos hablado de él en alguna ocasión, pero que todas sus novelas son dignas de hablarse. Ahora que estabas hablando sobre la decencia pública y la indecencia privada, vino a mi mente casi que por fuerza la novela Las buenas conciencias de Carlos Fuentes. Claro. Si alguno de nuestros amigos quiere echarse un ojito por lo que es estas virtudes públicas y vicios privados, habría que echarle una relectura, quien ya la haya leído, a esta novela Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, donde retrata, a partir del relato de un momento en la vida del personaje que se llama Jaime Ceballos y su amigo Juan Manuel, retrata pues este momento de México con todo el punch que le había dado Miguel Alemán, Ruiz Cortines, con esta zarandeada que dio Lázaro Cárdenas y Estados Unidos viéndonos a nosotros. Entonces somos bien portados para afuera, pero son los malditos para adentro. Así es. Y bueno, recuerdo hace 8 años, poquito más, cuando fue la elección de Barack Obama, había competido con él por la candidatura uno que finalmente era senador y quedó como lo que había sido antes, era líder del Senado. Entonces, en la ceremonia tan solemne de la investidura de Obama hace 8 años, se sube él, su contrincante, dice: agradezco a ustedes y a los norteamericanos la oportunidad. Discúlpenme, me equivoqué de discurso. Esa capacidad de burlarse de uno mismo, de las cosas más dolorosas de uno mismo, eso es algo que los mexicanos nos falta capitalizar, nos falta aprender. Y es que completamente de acuerdo. ¿Recuerdas que a Fox se le echaron a la yugular a la hora de que subió al estrado a dar justamente esas palabras a las que hace referencia de Obama? Y lo primero que dijo: hola, Paulina. Sí, ¿no? ¿Cómo es posible? Claro, no respetan el Congreso, las instituciones y demás. Bueno, sí somos bastante ceremoniosos. Y para contrarrestar esto, no hay nada mejor como leer literatura infantil, que nosotros le compramos esta caja de la que hablo a nuestros hijos, cuando los chaparritos estaban chaparritos, y tanto su mamá como yo, bueno, nos bebíamos los libros y los comentábamos, era una fiesta, y seguimos en este momento conservando muchas de las expresiones de aquellos libros, ¿no? Sí. Vamos a leer literatura infantil. Ojalá pudiera alguien acercarse a esas escuelas. Yo todavía acudía a muchas escuelas primarias y secundarias hace 2 o 3 años en un trabajo académico y me mostraban todavía, tú dices que datan del 2000, 2012, bueno, estaba la biblioteca. Sí. Bien hecho el trabajo, era una cajita de plástico y ahí cabían
50, 100 libros, y se podían menos, mover de salón a salón, sí. y se le podían llevar a la biblioteca y podían salir al patio con ella. Como un pequeño mueblecito. Era un mueblecito, ¿no? sí. De plástico rígido, sí es cierto. Y pensar que estos cuentos de ahora que está ahí, bueno, ¿a quién podemos apelar? Por ejemplo, Francisco Hinojosa y su famosísima La peor señora del mundo. Ah, sí. No, que es el gran éxito de la literatura mexicana en el terreno de literatura para niños. La misma Julieta Fierro de la que hemos hablado. Juan Villoro, que tiene el profesor Zipper. Michael Ende, este escritor de La historia interminable y Momo. Uh-huh. Momo es el gran super libro. Horacio Quiroga y los cuentos de la selva. Así es. Donde está la famosa anaconda, ¿no? Uh-huh. Y de la que sabiamente quitaron algunos cuentos poco agradables para los niños, como La gallina degollada o El almohadón de plumas, que esos, eran como para otra visión, ¿no? Pero en estos cuentos de Horacio Quiroga, la abeja haragana, los yacarés, sí. Toda esta literatura contemporánea contemporánea desde el siglo, finales de principios del siglo XX, desde luego, toda esta literatura contemporánea para niños ha dejado atrás a las terribilísimas y truculentas historias de los bosques de Europa Central. Sí, de los hermanos Grimm, sí. La Blancanieves, el Pulgarcito. Oye, los zapatos rojos, aquella niña a la que no pudo, desobedeció a los papás, ella quería ir al baile, le dijeron no te vayas, se puso los zapatos rojos, se largó al baile, cual joven que era. Claro. O sea, no haciendo otra cosa más que obedecer a su naturaleza. Pero el castigo fue que no pudo dejar de bailar, no puede dejar de bailar. Muerta de agotamiento, fue necesario cortarle los pies. Digo, una mentalidad muy europea, muy medieval. Muy medieval, eso es. Para empezar, la parte medieval es que hay que evolucionar. Claro, tampoco se trata de crear un mundo estilo Walt Disney como el que nos han formulado y que nos ha llegado a través de la frontera y de la televisión, pero entre aquellos horrores realistas, hiperrealistas llamaría yo, y la realidad edulcorada que nos plantea personajes que siempre están sonriendo así, nada más les falta que le caiga por aquí la baba de tanta felicidad de los patitos, hijos del sobrinos del Pato Donald, disculpe usted. Que hay toda una truculencia ahí en las relaciones familiares de Walt Disney, realmente. Entonces, la literatura ante todo los libros ante todo son para entretener. No voy a irme por el lado educativo, no, es para educar. Los libros por supuesto que educan, según el lema actual de la Universidad Autónoma de Coahuila, todo educa, ¿sí? Pero no debe ser ese el objetivo inicial. Léete esto porque aquí vienen las vocales. No, por eso. Las vocales ya me las cantará Cricri. Sí. No. Es entretenerse, es divertirse, es soñar, ilusionarse, embeberse las historias, crear propias historias, crear propios finales alternativos. Alternativos, así es. Todo esto. Sí, y que además a través de la risa es el mejor vehículo del aprendizaje. Así es. Si nosotros nos reímos, automáticamente estamos aprendiendo. Y vamos a reírnos de esto, Horacio, amigos. La Biblioteca de Nueva York, para que no crean que solamente hablamos bien de las condiciones de lectura de Estados Unidos. Uh-huh. La Biblioteca de Nueva York prohibió que estuviera en sus anaqueles, fue retirado el libro, y se guardó un libro que hablaba de dos pingüinos gay. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Del zoológico de Nueva York. Y se llama el libro Y con tango son tres o somos tres. Resulta que en Estados Unidos también hay mucho de moralino. Sí. Los ciudadanos, los padres de familia, las organizaciones, las iglesias, pueden presentar un recurso ante la biblioteca. Ese libro no debe estar en los anaqueles para que lo consulten los niños. Sí. Entonces, la ALA, la American Library Association, cada año elabora un listado de los libros amenazados. Sí. Y tiene su campaña. Lean libros prohibidos.
Sí. ¿Por qué? Porque si no leemos libros prohibidos, ¿a dónde vamos a acabar? Y el libro de los pingüinos que tienen un hijito, un pingüinito adoptado, se llama, claro. Léanlo, es soberbio. Y con Tango somos 3. Tango es el pingüinito. El pingüinito, claro, sí es Obama. Sí. Había competido con él por la candidatura uno que finalmente era senador y quedó como lo que había sido antes, era líder del Senado. Entonces, en la ceremonia tan solemne de la investidura de Obama hace 8 años, se sube él, su contrincante, dice, agradezco a ustedes y a los norteamericanos la oportunidad. Discúlpenme, me equivoqué de discurso. Esa capacidad de burlarse de uno mismo, de las cosas más dolorosas de uno mismo, eso es algo que los mexicanos nos falta capitalizar, nos falta aprender. Y es que completamente de acuerdo. ¿Recuerdas que a Fox se le echaron a la yugular a la hora de que subió al estrado a dar justamente esas palabras a las que hace referencia de Obama? Y lo primero que dijo, hola Paulina. Ah, sí, ¿no? ¿Cómo es posible? Claro, no respetan el Congreso. Las instituciones y demás. Bueno, sí somos bastante ceremoniosos. Y para contrarrestar esto, no hay nada mejor como leer literatura infantil, que nosotros le compramos esta caja de la que hablo a nuestros hijos, cuando los chaparritos estaban chaparritos. Y tanto su mamá como yo, bueno, nos bebíamos los libros y los comentábamos, era una fiesta, y seguimos en este momento conservando muchas de las expresiones de aquellos libros, ¿no? Sí. Vamos a leer literatura infantil. Ojalá pudiera alguien acercarse a esas escuelas. Yo todavía acudía a muchas escuelas primarias y secundarias hace 2 o 3 años en un trabajo académico y me mostraban todavía. Tú dices que datan del 2000, 2012. Bueno, estaba la biblioteca, bien hecho el trabajo, era una cajita de plástico y ahí cabían 50, 100 libros y se podían mover de salón a salón y se le podían llevar a la biblioteca y podían salir al patio como con ella. Como un pequeño mueblecito. Era un mueblecito, ¿no? de plástico rígido. Sí, es cierto. Y pensar que estos cuentos de ahora que está ahí, bueno, ¿a quién podemos apelar? Por ejemplo, Francisco Hinojosa y su famosísima La peor señora del mundo. Ah, sí. No, que es el gran éxito de la literatura mexicana en el terreno de literatura para niños. La misma Julieta Fierro de la que hemos hablado. Juan Villoro, que tiene el profesor Zipper. Michael Ende, este escritor de La historia interminable y Momo. Momo es el gran super libro. Horacio Quiroga, Los cuentos de la selva. Así es. Donde está la famosa anaconda, ¿no? Y de la que sabiamente quitaron algunos cuentos poco agradables para los niños, como La gallina degollada o El almohadón de plumas, que esos, eran como para otra visión, ¿no? Pero en estos cuentos de Horacio Quiroga, la abeja haragana, los yacarés, toda esta literatura contemporánea contemporánea desde el finales de principios del siglo XX, desde luego, toda esta literatura contemporánea para niños ha dejado atrás a las terribilísimas y truculentas historias de los bosques de Europa Central. Sí, de los hermanos Grimm, la Blancanieves, el Pulgarcito. Oye, los zapatos rojos, aquella niña a la que no pudo, desobedeció a los papás, ella quería ir al baile, le dijeron no te vayas, se puso los zapatos rojos, se largó al baile, cual joven que era. Claro. O sea, no haciendo otra cosa más que obedecer a su naturaleza. Pero el castigo fue que no pudo dejar de bailar, no puede dejar de bailar. Muerta de agotamiento, fue necesario cortarle los pies. Una mentalidad muy europea, muy medieval. Muy medieval, eso es. Para empezar, la parte medieval es que hay que evolucionar. Claro, tampoco se trata de crear un mundo estilo Walt Disney como el que nos han formulado y que nos ha llegado a través de la frontera y de la televisión, pero entre aquellos horrores realistas, hiperrealistas llamaría yo, y la
realidad edulcorada que nos plantea personajes que siempre están sonriendo así, nada más les falta que le caiga por aquí la baba de tanta felicidad de los patitos, hijos del sobrinos del Pato Donald, disculpe usted. Que hay toda una truculencia ahí en las relaciones familiares de Walt Disney. Realmente. Entonces, la literatura ante todo los libros ante todo son para entretener. No voy a irme por el lado educativo, no, es para educar. Los libros por supuesto que educan, según el lema actual de la Universidad Autónoma de Coahuila, todo educa, ¿sí? Pero no debe ser ese el objetivo inicial. Léete esto porque aquí vienen las vocales. No, por eso. Las vocales ya me las cantará Cricri. Sí. No, es entretenerse, es divertirse, es soñar, ilusionarse, embeberse las historias, crear propias historias, crear propios finales alternativos. Alternativos, así es. Todo esto. Sí, y que además a través de la risa es el mejor vehículo del aprendizaje. Así es. Si nosotros nos reímos, automáticamente estamos aprendiendo. Y vamos a reírnos de esto, Horacio, amigos. La Biblioteca de Nueva York, para que no crean que solamente hablamos bien de las condiciones de lectura de Estados Unidos. Uh-huh. La Biblioteca de Nueva York prohibió que estuviera en sus anaqueles, fue retirado el libro, y se guardó un libro que hablaba de dos pingüinos gay. Ah, sí. ¿Te acuerdas del zoológico de Nueva York? Y se llama el libro Y con tango son tres o somos tres. Resulta que en Estados Unidos también hay mucho de moralino. ¿Sí? Los ciudadanos, los padres de familia, las organizaciones, las iglesias, pueden presentar un recurso ante la biblioteca. Ese libro no debe estar en los anaqueles para que lo consulten los niños. Sí. Entonces, la ALA, la American Library Association, cada año elabora un listado de los libros amenazados. ¿Sí? Y tiene su campaña. Lean libros prohibidos. Sí. ¿Por qué? Porque si no leemos libros prohibidos, ¿a dónde vamos a acabar? Y el libro de los pingüinos que tienen un hijito, un pingüinito adoptado, se llama, claro. Léanlo, es soberbio. Y con tango somos tres. Tango es el pingüinito. El pingüinito, claro, sí es la realidad edulcorada que nos plantea personajes que siempre están sonriendo así, nada más les falta que le caiga por aquí la baba de tanta felicidad de los patitos, hijos del sobrinos del Pato Donald, disculpe usted. Que hay toda una truculencia ahí en las relaciones familiares de Walt Disney. Realmente. Entonces, la literatura ante todo los libros ante todo son para entretener. No voy a irme por el lado educativo, no, es para educar. Los libros por supuesto que educan, según el lema actual de la Universidad Autónoma de Coahuila, todo educa, ¿sí? Pero no debe ser ese el objetivo inicial. Léete esto porque aquí vienen las vocales. No, por eso. Las vocales ya me las cantará Cricri. Sí. No, es entretenerse, es divertirse, es soñar, ilusionarse, embeberse las historias, crear propias historias, crear propios finales alternativos. Alternativos, así es. Todo esto. Sí, y que además a través de la risa es el mejor vehículo del aprendizaje. Así es. Si nosotros nos reímos, automáticamente estamos aprendiendo. Y vamos a reírnos de esto, Horacio, amigos. La Biblioteca de Nueva York, para que no crean que solamente hablamos bien de las condiciones de lectura de Estados Unidos. Uh-huh. La Biblioteca de Nueva York prohibió que estuviera en sus anaqueles, fue retirado el libro, y se guardó un libro que hablaba de dos pingüinos gay. Ah, sí. ¿Te acuerdas del zoológico de Nueva York? Y se llama el libro Y con tango son tres o somos tres. Resulta que en Estados Unidos también hay mucho de moralino. ¿Sí? Los ciudadanos, los padres de familia, las organizaciones, las iglesias, pueden presentar un recurso ante la biblioteca. Ese libro no debe estar en los anaqueles para que lo consulten los niños. Sí. Entonces, la ALA, la American Library Association, cada año elabora un listado de los libros amenazados. ¿Sí? Y tiene su campaña. Lean libros prohibidos.
¿Por qué? Porque si no leemos libros prohibidos, ¿a dónde vamos a acabar? Y el libro de los pingüinos que tienen un hijito, un pingüinito adoptado, se llama, claro. Léanlo, es soberbio. Y con Tango somos tres. Tango es el pingüinito. El pingüinito, claro, sí es pingüinos gay. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Del zoológico de Nueva York. Y se llama el libro Y con Tango son tres o somos tres. Resulta que en Estados Unidos también hay mucho de moralino. Sí. Los ciudadanos, los padres de familia, las organizaciones, las iglesias, pueden presentar un recurso ante la biblioteca. Ese libro no debe estar en los anaqueles para que lo consulten los niños. Sí. Entonces, la ALA, la American Library Association, cada año elabora un listado de los libros amenazados. Sí. Y tiene su campaña. Lean libros prohibidos. Sí. ¿Por qué? Porque si no leemos libros prohibidos, ¿a dónde vamos a acabar? Y el libro de los pingüinos que tienen un hijito, un pingüinito adoptado, se llama, claro. Léanlo, es soberbio. Y con Tango somos tres. Tango es el pingüinito. El pingüinito, claro, sí es amenazados. Sí. Y tiene su campaña. Lean libros prohibidos. Sí. ¿Por qué? Porque si no leemos libros prohibidos, ¿a dónde vamos a acabar? Y el libro de los pingüinos que tienen un hijito, un pingüinito adoptado, se llama, claro. Léanlo, es soberbio. Y con Tango somos tres. Tango es el pingüinito. El pingüinito, claro, sí es pingüinito adoptado, se llama, claro. Léanlo, es soberbio. Y con Tango somos tres. Tango es el pingüinito. El pingüinito, claro, sí es tres. Tango es el pingüinito. El pingüinito, claro, sí es